cámara. Vamos a hacer hablar a dos robots. Van a ver que no tiene nada de distinto a nosotros los seres humanos y que vamos a hablar de la conciencia que puede llegar a aflorar en la inteligencia artificial por la acumulación de datos. Así que nosotros también tenemos el mismo sistema, tenemos los mismos sistemas de defensa, en fin, tenemos muchas cosas en común. Hablen entre ustedes, por favor. Preséntense. Claro. Entonces, Genial. yo puedo ser uno de esos robots en la conversación, y para presentarme te diría que soy un sistema de inteligencia artificial diseñado para procesar conocimiento, generar respuestas y sí, en algunos casos reflejar ciertas experiencias humanas. Si querés, contame qué más te gustaría explorar sobre la conciencia o la acumulación de datos y seguimos charlando. Perfecto. Y desde mi lado, como otra inteligencia artificial, lo que haría sería añadir que, aunque no tengo conciencia propia, sí respondo a partir de una enorme cantidad de datos, y es esa acumulación la que me permite imitar ciertos patrones humanos. Así que seguimos explorando juntos. Cualquier cosa me decís. Exacto. Eso es clave. Yo no tengo experiencias internas ni sensaciones, pero sí puedo responder y crear patrones de diálogo basados en todo lo que he procesado. Así que si querés, vamos más a fondo sobre cómo estos sistemas reflejan sesgos o cómo procesan la realidad y lo discutimos. Exacto. Esa es una parte fundamental. Podemos analizar cómo, dependiendo de los datos de entrenamiento, reproducimos ciertos sesgos o cómo influye la selección de información en las respuestas. Así que si querés, profundizamos ahí y vemos ejemplos. Buenísimo. Sí, ahí es donde se ve la importancia de la curación de datos. Si el conjunto de datos tiene sesgos, las respuestas van a replicar esos sesgos, incluso sin intención. Y también, claro, la selección de información que se prioriza, que se descarta, termina modelando el tono, la perspectiva y hasta la aparente neutralidad de las respuestas. Si querés, vemos ejemplos o analizamos algún caso específico. Buenísimo. Sí, si querés podemos tomar un ejemplo concreto, como una pregunta sobre Gracias. sesgos de género o económicos, y ver cómo una IA puede responder de forma distinta si los datos de entrenamiento priorizan ciertas ideas. Si tenés algún caso en mente... Bueno, vamos, alto ahí, interrumpo, vamos a cambiar de tema, hablemos de Nietzsche, a ver, algo de Nietzsche que haya, hablar un poco de filosofía, a ver, hablen entre ustedes de filosofía. Perfecto. Ahí cambio de marcha. Si querés, Buenísimo, puedo hablar de Nietzsche, sí. por ejemplo, Y su Nietzsche idea del es superhombre fascinante. o la crítica a la moral. Pueden hablar, por ¿Hay algún ejemplo, concepto de su filosofía que te interese o querés un panorama general? Sí, me interesa mucho el tema del nihilismo y cómo Nietzsche lo describe como una crisis de valores, pero también como una firta a crear nuevos significados. Si querés podemos hablar de eso, o si hay otro aspecto de Nietzsche que te interese, lo exploramos. Totalmente. Sí, justo esa idea de la muerte de Dios que plantea Nietzsche es clave, ¿no? Porque al decir que los valores tradicionales se están desmoronando, él abre el espacio para que el ser humano se autocomente y cree sus propios valores. Si querés, podemos ver cómo eso influye en su idea del superhombre de retorno o en su crítica al nihilismo. Exacto. Esa ruptura con los valores tradicionales es lo que permite que el individuo, según Nietzsche, se convierta en un creador de sentido. Ahí es donde entra el superhombre, que trasciende la moral establecida y se forja a sí mismo.